Rutas con voz propia, un podcast de turismo sobre el Madrid que no te esperas. Sierra Norte. Hoy, el Frente del Agua. La vida en un frente detenido. Hoy voy a vivir parte de nuestra historia. Hoy camino por un paisaje que parece quieto, pero que fue una primera línea. Estoy en Paredes de Buitrago, en la ruta del Frente del Agua. Una ruta circular que puedes hacer en versión corta o completa, entre 8 y 13 kilómetros, que arranca en el centro de interpretación, instalado en el antiguo lavadero del pueblo, y permite recorrer 26 elementos defensivos conservados entre trincheras, nidos de ametralladora, refugios y puestos de mando. Aquí la historia no está detrás de una vitrina, está en las lomas, en los huecos abiertos en la tierra, en el hormigón que aún asoma entre los pinos. Y en un detalle decisivo, este frente existió porque muy cerca de aquí estaban los embalses El Villar y Puentes Viejas, fundamentales para el abastecimiento del agua de Madrid. Comienza mi viaje al pasado. Soy la tierra de estas montañas. Mucho antes de la guerra fui paso, pasto y refugio. Después llegaron las palas, la piedra, el cemento. Y mis lomas aprendieron a esconder hombres, miedo y espera. No mires solo los árboles de hoy. Imagina la ladera abierta, la tierra removida, la piedra recién cortada, el frente, el cielo vigilado, la defensa del agua. Para entender este lugar, antes de caminar, hay que volver al verano de 1936. Tras el estallido de la guerra, las fuerzas sublevadas descendieron desde el norte por Somosierra rumbo a Madrid, pero en este pueblo y sus alrededores encontraron una fuerte resistencia republicana. A finales de agosto y principios de septiembre, las posiciones de ambos bandos se fijaron y el frente dejó de avanzar. No era un lugar secundario. Quien controlara estos embalses podría presionar a la capital por algo tan básico como el agua, porque aquí el agua también era un arma. Este no fue un frente de grandes avances, sino de posiciones. Tras los combates del verano del 36, el terreno se fortificó y la línea quedó prácticamente inmóvil. El avance se detuvo por la resistencia republicana y porque la guerra se jugaba ya en otros frentes. Aquí, en cambio, la misión era resistir y vigilar. Las posiciones estaban tan cerca que la guerra dejó de ser movimiento. Se convirtió en espera, en vigilancia, en resistencia. Antes de empezar la ruta, entro en el centro de interpretación. Mapas, objetos, imágenes y, sobre todo, historias. La guerra deja de ser un mapa y empieza a tener rostro. Entiendo algo importante. Lo que voy a recorrer no es solo un sendero, es un frente. Cuando la ruta sale del pueblo y entra en las lomas, cruzo primero las posiciones republicanas de Loma Quemada y luego paso, a poca distancia, a las posiciones del bando sublevado en El Pinar y Peñas Bajas. Ese paso físico de una línea a otra es una de las mayores fuerzas del recorrido. Permite entender, sobre el mismo terreno, cómo se organizaban la observación, el fuego, la protección y el mando en ambos lados del frente. Me detengo un momento. Miro a mi alrededor y reflexiono sobre la vida de quienes sostuvieron este frente día tras día. La vida de un soldado aquí no se medía por grandes maniobras, sino por guardias, relevos, observación y trabajos de fortificación. Eso se entiende viendo las propias estructuras, observatorios para vigilar el valle, nidos de ametralladora para batir accesos, trincheras para enlazar posiciones y refugios subterráneos pensados para proteger a la tropa tanto del fuego enemigo como de la intemperie. En el centro de interpretación he podido completar esta imagen con una pieza audiovisual basada en cartas reales de soldados que pasaron por este frente. Me siento sobrecogido. La guerra deja de ser lejana. Y de pronto tiene rostro, voz y miedo, como todas las guerras. Aquí no mandaba el estruendo continuo.
mandaba la espera. Un centinela, un relevo, una mirada larga hacia la loma de enfrente. La guerra, a veces, también fue eso. Cada bando dejó una manera distinta de defenderse. Unos buscaron esconderse en la ladera, otros afirmarse con hormigón sobre el terreno, pero ambos miraban al mismo valle y temían el mismo disparo. Una de las cosas más reveladoras de la ruta es que deja comparar cómo fortificó cada bando el mismo terreno. En Loma Quemada, las posiciones republicanas se adaptan a la ladera. Muchas están excavadas en el suelo, semienterradas y camufladas. Algunas troneras quedan prácticamente a ras de tierra y los accesos se hacen desde la propia trinchera, buscando ocultación y menor visibilidad. En cambio, en Pinar y Peñas Bajas predominan construcciones del bando sublevado más pesadas y rotundas, nidos de ametralladora de hormigón, refugios subterráneos y un puesto de mando situado en posiciones protegidas tras la línea de fuego. En varios casos las troneras son amplias, lo que permitía un gran campo de tiro y el control a la carretera y el acceso al valle. Estas diferencias en la estrategia defensiva no responden a dos guerras distintas, sino a dos soluciones técnicas diferentes ante un mismo problema: dominar el terreno y sobrevivir en un frente inmóvil. Hay detalles que vuelven todo esto muy concreto. En una de las posiciones de Loma Quemada, la cubierta fue destruida después de la guerra para extraer el metal del interior. Y en el sector de El Pinar aún queda un rastro directo del pasado: la fecha de construcción, 17 del 8 de 1938, grabada en la pared junto a la unidad que ocupó ese lugar. Las guerras no solo pasan por los mapas, pasan por los pueblos que quedan marcados, por las cocinas vacías, por las casas que ya no vuelven a ser hogar, por las familias que se separan y por quienes recuerdan, muchos años después, cómo era vivir con el miedo cada día. Pero este frente no lo vivieron solo los soldados, lo vivieron, y mucho, los vecinos de Paredes de Buitrago. La memoria oral del pueblo recuerda un municipio prácticamente evacuado, con bombardeos intermitentes, casas ardiendo y la iglesia destruida. Muchas familias se refugiaron en pueblos cercanos o en Madrid capital. Otras se escondían en las cuevas de la Corta cuando caían proyectiles. Las personas mayores del lugar transmitieron después esa experiencia de un pueblo partido por la guerra. Esa memoria conserva escenas durísimas y precisas. Se recuerda, por ejemplo, la caída de un mortero en la zona donde hoy está el bar del pueblo. Mató a 2 mujeres e hirió a otras 2. Una de ellas, Juanita, fue dada por muerta, pasó la noche entre cadáveres y sobrevivió, aunque quedó impedida de una mano y coja para siempre. También se recuerda que algunas mujeres que permanecieron en el pueblo lavaron ropa para milicianos y que al terminar la guerra, el dinero que habían cobrado dejó de valer. Hasta en la tradición oral quedó fijado el frente. En la memoria oral del pueblo, recogida en el Atlas de la Memoria de Paredes, se conserva un cantar transmitido por el propio pueblo. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. En Paredes de Buitrago, primera línea de fuego. 4 versos bastan para entender que esto no fue una abstracción militar, fue una experiencia vivida, sentida y recordada por la gente del lugar. Muchos creen que el paisaje calla. No es verdad. Callan los hombres, calla el humo, callan las órdenes. Pero mi tierra guarda la forma de lo que ocurrió. Una trinchera, una tronera, un refugio bajo la roca. Y cuando alguien camina despacio y entiende lo que está mirando, la historia vuelve. Cuentan cómo te pegaron los que
la sangre. Termino la ruta con una idea más nítida que al empezar. Mientras tomo un café en la plaza, pienso que el Frente del Agua no fue una gran batalla de avances espectaculares. Fue algo quizá más difícil de contar y por eso mismo más importante de comprender. Un frente detenido durante casi toda la guerra porque aquí se jugaba algo esencial para la vida de Madrid. Un paisaje alterado por la guerra, un pueblo herido y evacuado, 2 sistemas defensivos enfrentados a pocos metros. Y entre medias, hombres y mujeres sosteniendo como podían la vida cotidiana en mitad del miedo. Hoy todo eso sigue aquí, no en un museo cerrado, sino sobre el terreno. Y por eso caminarlo no es hacer senderismo, es leer una página de historia escrita en la propia montaña. ¿Cuándo vienes a leer este paisaje? Rutas con voz propia. Proyecto financiado por la Unión Europea. Fondos Next Generation EU. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Ministerio de Industria y Turismo del Gobierno de España. Comunidad de Madrid.